Vamos hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por estos medios que nos permite para poder comunicarnos, para poder seguir revelando la voluntad de Dios que se encuentra en su bendita y preciosa palabra, la Biblia. Y bueno, mis amados, sin más preámbulos, vamos a comenzar en esta mañana en nuestra reflexión para el día de hoy. Y está ya en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 18. Como ustedes bien saben, estoy tomando las preguntas de la versión Reina Valera del 60 y de ahí estoy tomando las reflexiones y usando el método inductivo y en la parte de observación haciendo 3 preguntas, no todas, 3 preguntas al texto para saber cuáles son los personajes y también el propósito de que esa pregunta aparezca ahí. Entonces, bienvenidos una vez más. Éxodo 1:18, la pregunta para hoy: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. ¿Quién está preguntando? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Bueno, vamos a orar y que el Señor sea quien nos dé de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Padre, por la bendición, Señor amado, de estar en tu presencia, bajo tu misericordia, bajo tu gracia, Señor, poder acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, Señor, en esta mañana queremos rogarte, oh Dios, que nos ayudes, por favor, en los tiempos cuando sean probadas nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, Padre, en lo que tú dices y en tu verdad. Pedimos, Padre, que tengamos esa enorme bendición y el poder tuyo a través de tu Santo y Divino Espíritu. Muchas gracias, Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Quien está hablando aquí es el faraón, el nuevo faraón. Ya el faraón que había estado con José, que había estado con la familia de José, ya había muerto. Ya este nuevo faraón, pues ya no recordaba tanto lo que José había hecho allí en Egipto. Ya pasó la página, ya hay nuevas generaciones. Y aquí aparece este hombre que, pues como lo vamos a leer enseguida, trajo bastante aflicción al pueblo. Y está hablando a las parteras, a 2 parteras, ahí en el versículo 15, dice 1:15 del Éxodo: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, y desde ahí empieza la pregunta a hacerle a Faraón. Entonces, quien está hablando aquí es el nuevo Faraón que hay en Egipto, a las parteras. Pero ¿por qué aparece esta pregunta aquí? ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Necesitamos mirar un poquito el contexto para saber el propósito de por qué aparece esta pregunta allí. Vamos a leer desde el versículo 11. Éxodo 1:11 dice la escritura: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribunos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sufra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues
Son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces ya vemos el motivo allí, mis amados, en Cristo Jesús. Ya vemos el motivo de por qué Faraón está preguntando a estas mujeres por qué habían preservado la vida de los niños. Había opresión en el tiempo ya por temor de los egipcios que veían que Israel crecía, se multiplicaba, se fortalecía, temieron de pronto un golpe de estado. Entonces más bien Faraón opta porque los niños, antes de que cuando las parteras las ayudaran a que dieran a luz a estas mujeres, pues en ese instante, cuando si era niño tendría que morir y si era niña tendría que dejarla con vida. Y así era la estrategia, o así fue la estrategia de Faraón para acabar con el pueblo de Israel. Pero vemos lo opuesto, que entre más, aunque no gracias al Señor, estas parteras no obedecieron a Faraón, pues vemos también que esto causó prosperidad en los israelitas. Entonces, mis amados, es hermoso también ver el 17 y este que es el énfasis en esta mañana, 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Estas mujeres estaban exponiendo su vida. Si no había obediencia de Faraón, él fácilmente podía mandar quitarle la vida si no le obedecían. Pero estas mujeres, a pesar de que sabían esto, temieron más a Dios que a Faraón. Y no hicieron lo que Faraón dijo, sino lo que Dios puso en sus corazones. Que no mataran a su pueblo, que no dejaran matar a estos niños, y les preservaron la vida. También el versículo 20 vemos las bendiciones y la recompensa que Dios le entrega a estas mujeres. El 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Convicciones radicales en la vida, que tienen a veces un costo, sí. Pero vemos aquí que si el costo es obedecer a Dios, no hay problema. No hay problema. Si el costo es obedecer a Dios y a su palabra, no hay problema. Porque vamos a tener en el Señor respaldo, vamos a tener en el Señor recompensa. Esto también, mis amados, nos trae o me trae a la memoria aquí en Daniel, capítulo 6, Daniel 6, 11 y 12. Allí cuando Daniel estaba en Babilonia con Nabucodonosor, y dice aquí en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y vemos aquí estos hombres acusando a Daniel porque había desobedecido al rey, habían desobedecido al rey Darío. Entonces, vemos que hay hombres en la Biblia que nos dan ejemplo de, radicalismo, de ser radicales en sus convicciones, de ser radicales en sus principios, de ser inamovibles en lo que Dios dice y en las cosas esenciales. Y también aquí en Hechos capítulo 5, versículo 29, también cuando Pedro y los apóstoles predicaban la palabra de Dios y fueron echados en la cárcel. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué hermoso radicalismo es este, y qué bendición y qué ejemplo que nos da la palabra de Dios con estos hombres, de ser radicales en cosas que debemos ser radicales. Pero ¿qué para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Será que estos hombres ya concluyeron su labor y ya también concluyó este principio fundamental? No. Creo que también hoy la palabra de Dios nos anima a que seamos radicales realmente en lo que debemos ser radicales. Tristemente, nosotros como iglesia a veces somos radicales en cosas que no debemos ser radicales, cosas secundarias, cosas que de pronto no son doctrina fundamental, y somos radicales y tenemos contiendas y bueno, divisiones por todas estas cosas que se dan por un radicalismo que no debería ser tan radical. Pero en lo que Dios dice, mis amados, en sus principios, en lo que es fundamental, sí debemos ser inamovibles, cueste lo que nos cueste. Y creo que cuando se pone en juego nuestras convicciones, nuestros principios, allí no debe haber negociación. Allí debemos mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice, en lo fundamental, firmes, inamovibles. Esto dice el Señor, que de pronto voy a perder o no hay problema. Mire, el Señor, tanto a las parteras como allí Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, fue librado. Pedro y los apóstoles, cuando fueron echados a la cárcel, fueron librados por el Señor. Entonces el Señor siempre va a estar cuidando a las personas y a sus hijos que realmente tienen esas convicciones radicales en lo fundamental. Yo le animo en el Señor para que en este aspecto no nos desentendamos. Estamos 2025 después de Cristo, 2025 después de Cristo, y con tanta información y con tanto que recibimos de información por los medios virtuales, redes, tanta información que se despliega en nuestros días. Radical en lo que debemos ser radicales, y en lo que no es fundamental podemos considerar. Mi amado, yo en el Señor le animo para que sea cual sea la condición que usted de pronto, si hoy está presentando, no deje de obedecer a Dios. No deje, cueste lo que cueste. El Señor dice y así debe hacerse. Que nos cuesta alguna pérdida, recordemos que el Señor también estará con nosotros siempre, no nos dejará ni nos desamparará. Muchas bendiciones y gracias por su atención.